Bienvenidos a la serie de podcast de formación del programa Aula para accionistas de CaixaBank. Empezamos el 8º capítulo del podcast de formación financiera Aula, el podcast de formación para los accionistas de CaixaBank. Nos acompaña nuevamente Natalia de Santiago, nuestra ponente residente de la 4ª temporada del podcast. Bienvenida, Natalia. Encantada de volver una vez más. Ya tenía ganas de volverte a ver. Soy Josep Blob, responsable del programa de formación para accionistas en CaixaBank. Empezamos. En el capítulo anterior hablamos de los riesgos de quiebra de una inversión, pero no son los únicos tipos de riesgo financiero a los que nos enfrentamos, ¿verdad? No, ya comentamos al principio del capítulo anterior precisamente que riesgos financieros hay fundamentalmente de 3 tipos. El de quiebra, que ya vimos y despachamos y vimos que da un poco menos de miedo de lo que parece, el riesgo de mercado y el riesgo del propio inversor. Y hoy vamos a ver el riesgo de mercado, que parece que da menos miedo, ¿no? Porque después de hablar de quiebra y después todo lo que venga mejor, pero también son muy importantes y sobre todo es muy importante no confundirlos, o sea, saber en cada momento a qué riesgo nos estamos enfrentando porque se gestionan y se mitigan de forma diferente. Fenomenal, pues vamos a ello. Háblanos del riesgo de mercado. Bueno, pues si el riesgo de quiebra hablábamos que era el riesgo de que tu inversión fuera mal por razones propias de la inversión, este riesgo es lo contrario, que tu inversión no vaya como tú quieres, o sea, que el precio de tu inversión baje por razones ajenas a tu inversión en particular. Me explico, porque esto se entiende muy bien con ejemplos. Comentábamos el otro día lo de va a venir el metro y me compro un piso en un barrio porque creo que va a subir de precio. Bueno, pues supongamos que nos hemos comprado ese piso, que efectivamente llega el metro, pero que en el momento en que nosotros pensamos que el precio va a pegar un petardazo, pues hay una burbuja inmobiliaria, una pandemia, lo que sea, una crisis, y de repente el mercado de la vivienda pues se desploma, se para, bajan los precios. No quiere decir que tú pensaras mal, realmente ha llegado el metro y probablemente en unos años vayas a conseguir esa ganancia de precio que tú pensabas, pero de repente en este momento ha pasado esta coyuntura y ha bajado el precio de tu inversión, sin que tú hayas podido hacer nada. Tú no tienes en ninguna mano ni en esa pandemia, ni en esa burbuja inmobiliaria, ni en nada. Eso sería lo que se llama un riesgo de mercado o un riesgo sistémico de tu inversión. Si entiendo bien este riesgo, creo que no lo puedes mitigar diversificando, ¿no? Pues no, porque pensemos, por ejemplo, eso, lo que hablábamos, en este piso ficticio que tenemos en ese barrio que va a subir como la espuma, pues, por ejemplo, tenemos una experiencia muy clara. En la crisis inmobiliaria, en el fragor de la crisis, bajó todo, ¿no? Entonces, no te valía haber tenido varios pisos, es que habían bajado todos los pisos en todas partes, que se paró el mercado, como quien dice, ¿no? Entonces, no es puramente diversificable, lo que pasa es que a veces riesgo de mercado afectan solo a un mercado. Quiero decir, tú puedes tener un riesgo de mercado inmobiliario, como el que estamos comentando, que no afectará a otro mercado como por ejemplo el de la bolsa. La burbuja inmobiliaria. Entonces, en ese sentido sería parcialmente diversificable entre mercados, pero no siempre, porque por ejemplo la pandemia afectó a todo, ¿no? Entonces, no son diversificables, en principio, aunque tú podrías diversificar el riesgo de un mercado invirtiendo en varios mercados, pero te puede pasar que llegue un riesgo de estos que afecte a todos los mercados, ¿no? Con lo cual, ya hablamos el otro día que sí que hay que diversificar entre mercados, es interesante, pues para quitarte los sistémicos de solo un mercado, pero hay riesgos de este tipo, he dicho sistémicos y no he explicado que estos riesgos a veces también se llaman sistémicos, del sistema, ¿vale? O sea, del ente. Pero en general no son diversificables y de hecho también se llaman riesgos no diversificables. Natalia, a ver si nos puedes poner un ejemplo para poder distinguir bien entre los riesgos de mercado y los riesgos de quiebra. Pues hay un ejemplo muy reciente y que fue muy claro y que lo que decía, que es importante no confundirlos, y en este momento muchos inversores, muchos ahorradores más que inversores no supieron distinguirlo bien, y es lo que pasó con los fondos conservadores y con la renta fija en 2022 cuando empezaron a subir los tipos de interés tan rápido. Que de repente todos estos
fondos que en principio eran muy conservadores y que teóricamente no deberían variar, al subir los tipos de interés, que es algo sistémico, es algo del mercado, es algo sobre lo que tú no tienes ningún control, de repente bajaron mucho más de lo que se esperaba y muy rápido. Esto no era un riesgo de quiebra, porque estas carteras, los fondos conservadores lo que tienen son muchos bonos, ¿no? O sea, muchas deudas con muchas empresas o con países y tal. Estos bonos seguían siendo igual de válidos. No es que no había quebrado ninguna contraparte, como hablábamos el otro día, y no era que no te iban a pagar los intereses sobre ese bono que te habían prometido, pero el precio de ese bono fluctuó por el riesgo de tipo de interés, que es un tipo, como vamos a ver ahora, de riesgo de mercado. ¿Y qué pasa? Que la gente se asustó muchísimo porque de repente en carteras conservadoras vieron bajadas del 15%, que no son para nada comunes, y dijo, Dios mío, y pensó que lo podía perder todo porque pensaba que era un riesgo de quiebra, pero no era un riesgo de quiebra. Que bajaran un 15% no significaba que esos fondos pudieran llegar a valer cero, porque como digo, esos bonos no estaban quebrando. No se estaba materializando ningún riesgo de quiebra, estaban viéndose afectados por un riesgo de mercado. Y entonces el comportamiento de en ese momento asustarse y decir, vendo antes de perderlo todo, es el equivocado, porque no era un riesgo de quiebra, era un riesgo de mercado. Vale, me queda claro que estos riesgos no se curan diversificando, pero entiendo, Natalia, que alguna cosa podremos hacer. Efectivamente, y creo que ya os he dado una pista en la respuesta a la pregunta anterior, y es que estos riesgos se curan con el tiempo, porque suelen ser coyunturales. Es decir, el tipo de interés en ese momento subió muy rápido, pero los tipos de interés ya están empezando a bajar otra vez, ¿vale? Entonces esas carteras tuvieron una bajada muy fuerte y muy rápida, pero luego lentamente, si tú hubieras entendido bien qué tipo de riesgo era y cómo estaba afectada tu cartera, sabrías que se iba a recuperar lentamente, a lo mejor, dependiendo de las características de tu cartera, pero que no había riesgo ni de que se fuera a cero y que lo normal es que con el tiempo se pasara. Y eso lo vemos también, un riesgo sistémico de mercado que fue brutal, fue la pandemia. De repente bajó todo, de repente se colapsó, porque la gente tuvo miedo. ¿Qué pasa? Que en cuanto la gente entendió qué era la pandemia, cuáles eran las consecuencias económicas, quiero decir, o para las inversiones, aquello se recuperó y punto. Punto para los que no hayan vendido, porque entendieran que aquello era un riesgo de mercado que se pasa con el tiempo. Los que vendieron en el punto más bajo realizaron esa pérdida. Por eso digo que es tan importante. Yo siempre lo digo, que además yo hice mucha labor de divulgación con lo de Ucrania, que también fue un riesgo sistémico, que bajaron muchas cosas, la gente se asustó mucho, y en la pandemia también. Yo digo, ¿tú crees que si tú estás invirtiendo a 20 años, ¿tú crees que dentro de 20 años lo que valga tu inversión va a depender de esta guerra de hoy? No. Dependerá de lo que pase en el mercado en ese momento, es coyuntural. Entonces, todos los riesgos que son de una coyuntura concreta, pues se pasan cuando se pasa esa coyuntura, ¿no? Digamos. Entonces se curan muy fácil, invirtiendo a largo plazo. Pero es importante identificarlos. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos identificar este tipo de riesgo? Bueno, estoy diciendo todo el tiempo riesgos de mercado, que son los riesgos que afectan a esa mano negra del mercado, como decía, que puede ser el mercado inmobiliario, el mercado. Hay otros tipos de riesgo, pero los de mercado son los más comunes. Y son esos mismos, el riesgo de que tu inversión se vea afectada por condiciones del mercado, de la economía, de la coyuntura mundial, de los conflictos bélicos, pero que son ajenos a tu inversión concreta. No es que tu inversión lo esté haciendo mal, no es que la empresa, por ejemplo, como el otro día hemos usado mucho el ejemplo de Apple, pues de repente Apple cayó al principio de la pandemia con todo, pero realmente Apple casi que se vio beneficiado. O sea, quiero decir, no es que Apple fuera peor, no era que el iPhone se vendiera peor, es que hubo un momento en que ese riesgo de mercado hizo que cayera todo, pero Apple no iba necesariamente mal. O empresas como Amazon, que se beneficiaron en un primer momento, pudieron tener una caída y luego al contrario ganar. Son cosas que pueden afectar a tu inversión, pero que no son particulares de tu inversión. ¿Y hay diferentes tipos de riesgo de mercado? Sí, sobre todo hay los más típicos de riesgos de mercado, que son los que hemos mencionado, que son el riesgo de inflación. Cuando sube la inflación puede cambiar las preferencias de los inversores. Hay sectores que, por ejemplo, la bolsa, cuando sube la inflación, pues se puede ver afectada.
y se pueden ver afectadas acciones que no tienen nada que ver con la inflación. Y lo mismo con el tipo de interés, como hemos comentado. El tipo de interés afecta tanto a la bolsa como a los bonos, como al sector inmobiliario, porque afecta el precio de las hipotecas, a muchas cosas, ¿no? Entonces son cosas sobre las que tu inversión no tiene ningún tipo de control, pero que le afectan. Pero que cambian con el tiempo, porque que el tipo de interés ahora esté más alto o más bajo no tiene nada que ver con cómo vaya a estar dentro de 20 años, no lo sabemos. Y también los riesgos de divisa, el riesgo que tú tengas inversiones en varias divisas y que el cambio entre unas y otras fluctúe, ahí no tiene nada que ver con... Pueden funcionar también, digo, a favor y en contra, que siempre hablamos de riesgo. Hay veces que el riesgo de inflación, el riesgo de tipo de interés te puede beneficiar y el riesgo de divisa también, no tiene por qué ser siempre negativo. Así como el de quiebra en general suele ser más en negativo, el de mercado no. Y luego el riesgo, por ejemplo, de materias primas, de que suba de repente el precio o que haya escasez de una materia prima, o los riesgos regulatorios, el riesgo de que cambie la regulación respecto a algo. Pues si cambia una ley urbanística, se puede haber afectado el sector inmobiliario. Si cambia la ley de protección de datos, se puede haber afectado todo el sector tecnológico, cosas así, ¿no? Que no dependen de la inversión, pero que le pueden afectar situaciones políticas, situaciones geopolíticas, todo eso. Pero hay uno en concreto del que me gustaría hablar un poco más largo y tendido. A ver, explícame de qué se trata este riesgo. El riesgo de liquidez. Y es que hemos hablado mucho de liquidez en este podcast. En el anterior capítulo. Exacto. Y la liquidez tiene muchas componentes, ¿no? Hemos hablado de la liquidez implícita de un producto, de la liquidez explícita precisamente por la volatilidad que puede tener. Y luego hay otro tipo de liquidez que también puede influir al precio de tu inversión, sin que tenga mucho que ver, que es la liquidez del propio mercado. Y aquí voy a poner un ejemplo muy fácil. Tú, por ejemplo, si te compras en el centro de la ciudad un piso de 2 habitaciones, pues pisos de 2 habitaciones hay muchísimos, gente que quiere comprarse un piso de 2 habitaciones hay muchísimas, con lo cual es un mercado líquido. Lo normal es que si tú pones un piso de 2 habitaciones a un precio razonable, encuentres comprador relativamente rápido, ¿no? O sea, digamos que sabes bastante bien cuál es el precio de mercado, en qué precios están vendiendo ese tipo de pisos, y lo normal es que si lo pones a la venta en circunstancias normales, encuentres un comprador en un momento razonable. ¿Qué pasa? Que tú puedes tener una mega mansión de lujo en la punta de una montaña que puede valer millones de millones, pero eso es un mercado enano. ¿Cuánta gente puede permitirse comprarse una casa así? Es un mercado muy pequeño, aunque pueda tener mucho valor. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú de repente quieres vender rápido esa casa, hay muy poco comprador que quiere, porque además el que se puede comprar esa casa a lo mejor lo que quiere no es la punta de la montaña, sino la isla paradisíaca, quiero decir, encima puede ser muy caprichoso. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque eso teóricamente valga mucho y no haya ninguna razón para que valga poco, si tú lo quieres vender rápido, puede que tengas que bajar el precio mucho, simplemente para encontrar un comprador. Y entonces puede haber muchas fluctuaciones del precio solo por este riesgo de liquidez. Y esto está muy claro, por ejemplo, la bolsa es un mercado muy líquido, es un mercado muy maduro, es un mercado con muchos participantes y normalmente en cuentas comprador, oferta y demanda se pueden juntar muy rápido. El mercado cripto es un mercado de mucho menos participantes, mucho más ilíquido, y por eso también puede haber vaivenes muchísimo más altos de precios, simplemente por la falta de liquidez de ese mercado. Y eso es importante, porque además incluso los mercados líquidos en ciertas situaciones se pueden frenar mucho. Por ejemplo, en situaciones de pánico. Llega la pandemia, nos confinan a todos y de repente la bolsa, la gente dice, "Ay, no me muevo", y ahí puede haber de repente unas fluctuaciones atípicas en bolsa. O en el mercado inmobiliario, cae la burbuja y de repente se para y deja de haber operaciones. Deja la gente de comprar puntualmente, lo dicho. Pasa el tiempo y se recuperan las transacciones habituales. Entonces, entrar en mercados poco líquidos de por sí tiene más riesgo de mercado y de enfrentarte a estas variaciones extremas de precios que entrar en un mercado líquido. Eso también hay que tenerlo en cuenta, y a veces la gente cuando compara inversiones dice, no, es que eso, el crowdfunding me da mucho más, o el cripto me da mucha más rentabilidad que la bolsa. Bueno, amigo, pero es que también tiene otros riesgos que otros mercados no tienen. Y escúchame, Natalia, ¿hay alguna forma de medir el riesgo de mercado
en algún mercado concreto, valga la redundancia? En general, sí, porque es verdad que yo he mencionado tantos que dices, ¿y yo cómo voy a saber la inflación, los tipos de interés, las divisas, el riesgo regulatorio? Parece como muy difícil de valorar y de medir. Lo bueno es que en los mercados en los que hay datos se puede medir lo que se llama la volatilidad, que es precisamente la volatilidad lo que mide es cuántas variaciones, cómo de grandes son las variaciones típicas de ese mercado y cómo de frecuentes, ¿no? Entonces, hay mercados que tienen más volatilidad, más riesgos se ven afectados más por riesgos de mercado que otros. Por ejemplo, pues la bolsa tiene más volatilidad que el mercado de bonos. El mercado de acciones más que el de bonos. Los bonos tienen una volatilidad inferior. Que la bolsa, el cripto, muchísimo superior. Y eso es importante saber qué tipo de riesgo, qué volatilidad tiene el mercado en el que estás entrando, porque te da una idea de lo que te pueden afectar los riesgos de mercado en un momento dado. ¿A qué te refieres con esto? Pues por ejemplo, si la bolsa tiene una volatilidad implícita del 20%, que tú sabes que puede ser normal, que sube y baja relativamente, pues es un mercado en el que hay que entrar a largo plazo. Porque si vas a corto, te puede pasar. Es como el típico gráfico de sierra que tú ves, y si lo miras en un plazo muy pequeño, las subidas y las bajadas son enormes, pero si abres el zoom y lo ves a largo plazo, te das cuenta de que esas subidas en el largo plazo se neutralizan y lo que te queda es la rentabilidad subyacente. Porque hay buenas noticias, que es lo que te quería, que esta volatilidad se puede utilizar en nuestro favor. ¿Sí? Sí, se puede por esto mismo que te comentaba, porque matemáticamente, si tú en un mercado tienes una rentabilidad esperada media, digamos, más o menos constante, y una volatilidad más o menos constante, matemáticamente, por esto que os explicaba del zoom y de ver el corto y el largo, la probabilidad de pérdida va disminuyendo con el tiempo. ¿Por qué? Porque los vaivenes van perdiendo importancia y lo que va ganando importancia es la rentabilidad media esperada. Entonces, por ejemplo, en mercados como la bolsa, que tiene bastante volatilidad, pero una rentabilidad esperada positiva, cuanto más a largo plazo vayas, menos probabilidad de pérdida tienes. Por eso decimos que este riesgo se mitiga y se cura invirtiendo a largo plazo, porque va reduciéndose con el tiempo y ahí vas ganando más y reduciendo el riesgo de perder. Entendido, Natalia. Resumiendo el capítulo de hoy, en un minuto. En un minuto lo voy a intentar. Bueno, pues hoy hemos hablado de los riesgos de mercado o riesgos sistemáticos o riesgos no diversificables. Es decir, es el riesgo de que tu inversión se vea afectada por cosas ajenas a ellas, ya sea por la coyuntura económica, por algo que haya pasado en el mercado, por una pandemia mundial, por una guerra, un conflicto, por lo que sea. Entonces, como no es un riesgo de quiebra, como los que hablábamos el otro día, no se cura diversificando, pero como es coyuntural y las coyunturas cambian con el tiempo, se cura con el tiempo. Es decir, invirtiendo a largo plazo. Y por eso siempre decimos que hay que invertir con dinero que no necesites a corto plazo, precisamente para que tú puedas esperar a largo plazo y evitar este riesgo. Y lo bueno de este riesgo es que lo puedes evaluar qué mercados están sujetos a muchos riesgos de mercado con la volatilidad. Cuanta más volatilidad, más se ve afectado tu inversión en ese mercado por los riesgos de mercado y más importante es ir a largo plazo y no a corto. Y hasta aquí el capítulo de hoy, el 8º de esta 4ª temporada del podcast de Formación Financiera Aula. El próximo episodio, no sé si nos puedes avanzar. En el próximo episodio vamos a seguir indagando en qué dientes tenemos que mirarles a nuestra inversión para dar con esa inversión perfecta. O sea, al caballo, qué dientes hay que mirarlos para encontrar el perfecto para nosotros. Perfecto, pues ya tenemos ganas de escucharlo. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias, Natalia.